Si nos planteamos la segunda parte, la auditoría energética, digamos que tenemos bastante claro en Irún cómo se consume energía y de qué fuentes y demás. Si vamos a la otra parte, a cuáles son los recursos energéticos que hay en Irún, pues aquí hay bastantes más dudas. Y no es muy sencillo. Para empezar, de recurso solar tenemos, qué bonito, 4,2 kilovatios hora metro cuadrado, a que esto os dice mucho. No sé, alguno que sí que le puede decir algo, pero ¿qué es? Pues lo normal esperado. Aquí tenemos esa especie de complejo de que en Euskadi llueve mucho y por lo tanto no hay sol y, pues bueno, es verdad que tenemos menos sol que en Sevilla, pero tenemos más que en Berlín, ¿vale? Líder europeo en energía solar es Alemania. Entonces, no vamos a andar diciendo que como aquí no hay sol no vamos a poner nada solar. Cuidado. Sobre todo en edificios puede ser una fuente de energía muy importante en el sector de edificación. Por ejemplo, en Dinamarca, para que nos planteemos, Dinamarca es en estos momentos en la Unión Europea uno de los países más avanzados en el cambio hacia un modelo 100% renovables. En Dinamarca se están poniendo muchos sistemas solares térmicos de calentamiento de agua para calefacción en invierno. Todos sabemos que Dinamarca es como Marbella, más o menos, ¿no? O sea, evidentemente tenemos cierto complejo, pero nos lo tenemos que quitar. Tenemos recursos y tenemos recursos suficientes y nos podemos plantear tener una buena parte del consumo de energía que hacemos que pueda venir de la energía solar. Tenemos el agua, todo lo que es la parte hidráulica. Aquí en Irún hay varios ríos que vienen del monte. Bueno, no sé, ahora estoy un poco descentrado, no sé para dónde tira aquí cada cosa. ¿Para allá el Jaizkibel o allá? Allá para allá, vale, muy bien, perfecto. Pues bajan bastantes ríos, es un recurso que se puede analizar. El uso del agua tiene problemas porque, o puede dar problemas si no se diseña bien, porque para empezar compite con otros usos, evidentemente, pero además, si vamos a grandes presas y demás, tenemos unos impactos ambientales que no se compensan por el aprovechamiento energético. Entonces hay que hacer un buen planteamiento. Pero vamos a ver luego que con respecto al agua, algo hay. Viento, 3 metros por segundo. Aunque está Jaizkibel, y Jaizkibel hace parte de, o sea, para en parte el viento, aún así entra suficiente viento, sobre todo si vamos hacia allá. ¿Vale? Entonces, hay viento suficiente como para plantearnos, estos 3 metros por segundo además son medidos en el pueblo mismo. Por lo tanto, podríamos ir a plantearnos no un gran molino de estos que vemos en los montes, sino a sistemas bastante más pequeños, integrados en el propio urbanismo, que generen parte de la energía. Hay viento, cosa que no sucede en todas partes. Biomasa. La biomasa tiene sus problemas, ¿no? Entre otras cosas porque compite con otros usos, como compostaje, porque muchas veces la biomasa se entiende mal. Al final hablar de biomasa es desde hablar de soja transgénica, de monocultivo, de haber devastado la selva amazónica, ¿vale? Eso tiene muy poco de sostenible, hasta aprovechamiento de limpieza de bosques, jardinería, residuos de serrería. Entonces, la biomasa es un ámbito enorme. Aquí hay que tener en cuenta que estamos con parajes naturales, que hay usos que son permitidos y usos que no, pero se puede hacer un análisis, entre otras cosas, de qué biomasa residual hay en el entorno. ¿Vale? No estoy hablando digo residual y con el lío de la incineradora alguno igual se le ha ido para allá. No estoy hablando de residuos sólidos urbanos, estoy hablando de que desde limpieza y mantenimiento de montes, jardinería, serrerías, ¿sí? En el entorno suele haber bastante cantidad de biomasa que se puede aprovechar in situ. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y lo último, que yo creo que es lo que, no sé si es porque no es sexy o qué, por decirlo de alguna manera, está toda la parte de geotermia, aerotermia, es decir, utilizar el entorno, bien sea el suelo o el aire, la energía que hay en el subsuelo o en el aire, para calentar y refrigerar los edificios. ¿Vale? Son sistemas muy eficientes que con un consumo de energía muy bajo consiguen tener rendimientos muy elevados. Y que, dependiendo de los parámetros de rendimiento en los que estemos, se considera renovable, ¿no? Porque al final son sistemas de ida y vuelta. Bueno, es un poco complicado de verlo, pero también son sistemas que hay que tener en cuenta. La geotermia a fecha de hoy es bastante cara, eso es verdad, pero es muy cara
porque para utilizar geotermia hay que realizar una serie de perforaciones en el suelo. Bueno, si aprovechamos que vamos a hacer un edificio nuevo y aprovechamos la cimentación para utilizar este recurso geotérmico, el precio cae drásticamente. Pero no tenemos por qué ir a subsuelo, podemos ir a utilizar el aire, ¿no? En nuestra zona en la que las temperaturas exteriores no son extremas ni en verano ni en invierno, se pueden obtener rendimientos bastante buenos. Entonces también son sistemas que hay que tener en cuenta, ¿no? Que sobre todo lo que van a hacer es bajar mucho el consumo total de energía que hay en el entorno. Bien, claro, aquí lo que hace falta es un análisis en profundidad de estos recursos. Y un análisis en profundidad quiere decir no solo cuánto hay, estos dos datos que yo he dado de sol y viento son medios, de biomasa también tenía algunos datos, lo que pasa es que no estaba disgregada por qué zona es utilizable, qué no, que es un paraje protegido, qué no, entonces no me he atrevido a poner los datos, pero sobre todo si vamos a hablar de sol, agua y viento, tenemos que saber no solo cuál es la media, sino en qué meses hay de un tipo, en qué meses hay de otro, porque es verdad que viento datos se compaginan muy bien, aquí sobre todo viento y lluvia hay desde otoño a primavera y en verano es cuando tenemos sol. Entonces puede ser un buen sistema para compaginar entre sí, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer un planteamiento bastante en profundidad de cuáles son los recursos reales. Lo mismo para la geotermia, así como la biomasa, dependiendo del tipo de biomasa que utilicemos, puede ser algo bastante más constante a lo largo del año, el resto son bastante estacionales. Claro, ¿cuál es la realidad? Que si buscamos cuáles son las instalaciones de energías renovables, o lo que se llama régimen especial, ahora os cuento qué es, en Irún, vemos que tenemos bastante, 2.760 kilovatios eléctricos, es una potencia bastante elevada. Hay un sistema de cogeneración, por esto digo lo de régimen especial. La cogeneración es un sistema que, esto que está en el hospital, esta planta, casi seguro que es de gas natural, quema gas natural, pero hace un aprovechamiento muy elevado de la energía. Un sistema de gas natural convencional, o sea, un ciclo combinado, por ejemplo, puede estar aprovechando el 50% de la energía. Estos sistemas aprovechan más del 80% de la energía. Por lo tanto, estamos haciendo un uso muy eficiente de la energía. La cogeneración lo que hace es generar al mismo tiempo electricidad, la iluminación y demás, y calor para agua caliente sanitaria, calefacción. Entonces son sistemas muy eficientes. Hay 660 kilovatios de fotovoltaica instaladas, muchas instalaciones pequeñas de 5 kilovatios, sobre todo en colegios, institutos, centros deportivos. O sea, en lo que tiene pinta de ser manos públicas, habría que analizar un poco más realmente bajo qué convenios y demás se han hecho esas instalaciones, pero hay una cantidad bastante elevada. Y luego hay 4 plantas mini hidráulicas. Digo 4 porque en Irugurutzeta son, aunque es una instalación única, tiene 3 turbinas. Y luego el Ordi es una planta también bastante grande. Entonces, hay bastante recurso, o sea, ya hay instalaciones hechas, pero tiene pinta, vistos estos datos, que se han hecho, la hidráulica casi seguro, y esto vosotros sabréis mejor, que es de antiguo, de hace muchos años. La fotovoltaica son casi todo plantas nuevas, por tamaño, tipologías y demás tiene esa pinta, y que se han hecho porque es lo que toca, ¿no? Porque diseñar una instalación fotovoltaica es muy sencilla y por lo tanto vamos, pero no es desde un planteamiento de cuál es el mejor recurso que yo puedo utilizar aquí. Entonces, ahí también falta a veces ese análisis, muchas veces. Y luego, térmica renovable, porque todo esto de arriba es para electricidad, pero como habéis visto, hay una serie de consumos que no son de electricidad. O sea, estamos consumiendo gas natural no para generar electricidad en Irún, sino para calentar. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hay? 660 megavatios hora térmicos, que no os dice nada, pero no es mucho. ¿Vale? Es relativamente poquito. Esto viene de la nueva normativa que obliga en todas las instalaciones nuevas hechas a partir de 2007 a tener paneles solares térmicos para calentar una parte del agua caliente que utilizamos en las viviendas. Entonces, bueno, ¿se podría aprovechar más? Mucho más, pero también
requiere de sistemas un poco especiales. Entonces, también aquí hay que hacer un análisis más en profundidad de qué es lo que hay. Bien, si nos planteamos hacer este plan de transición energética, ya analizado un poco lo que hay, de dónde partimos, claro, empezamos a analizar cuáles son los consumos que hay y lo primero sería, bueno, como he dicho antes, ¿no? Punto 1, ahorro energético. ¿Cuánto se consume de energía en Irún? ¿Es mejorable o no es mejorable? Tenéis ahí el dato, que espero que no os diga nada, 1,57 TEPS, que son toneladas equivalentes de petróleo por habitante al año. Esto nos dice algo si lo comparamos con el resto de sistemas, ¿no? o de lugares. En la CAF tenemos un consumo de 3,28, más del doble de lo que se consume en Irún. Y a nivel del Estado, 2,8. ¿Vale? También mucho más que lo que se consume en Irún. Y aquí es donde os decía yo que en Irún hay una pequeña trampa, y es que buena parte del consumo de energía no se hace en Irún. Buena parte de la energía de la que se beneficia Irún no se está consumiendo en Irún mismo. En Irún el peso de la industria es muy pequeño y por lo tanto la producción de bienes no está consumiendo energía aquí, sino que la está consumiendo en los polígonos del entorno o en otras zonas. ¿Vale? Entonces, es verdad que este dato, antes decía la importancia de mirar desde lo local cuánto se consume, la tipología de Irún como pueblo es exactamente igual que la tipología que tienen pues, el 90% de las comunidades de la CAF, y por lo tanto el referente aquí sí que tendría que ser un poco lo que sucede a nivel de comunidad autónoma, un 3,28, que es un consumo muy elevado comparado incluso con países industrializados. Si vamos a Alemania, si vamos a norte de Europa, incluso con eso tenemos un consumo bastante elevado, en parte por el gran peso de la industria y en parte también por el gran peso del transporte, que son dos vectores muy importantes de consumo en Euskadi. El de transporte, además, teniendo en cuenta que buena parte del consumo de energía por transporte es transporte de carretera, de tránsito, digamos, o sea, que no tiene parada en Euskadi mismo. Y eso también es un problema porque no podemos manejarlo desde lo local. El planteamiento tiene que ser mucho más global. Pero bueno, este es el punto de partida que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que tenemos un consumo de energía elevado y que por lo tanto podemos reducir el consumo de energía. Claro, aquí viene la gran duda. ¿Hasta dónde se puede reducir el consumo de energía? Tenemos que pensar que hay consumos de energía que son básicos. Acondicionar las viviendas es algo básico. Tenemos que tener condiciones adecuadas. Podemos reducir mucho el consumo en las viviendas yendo a viviendas muy eficientes. A lo que, pues, desde el estándar Passive House, a las viviendas o los edificios de consumo casi nulo, consumos de energía muy bajos que prácticamente no necesitan calefacción. Bien, se puede hacer. Pero hay una parte, siempre queda un remanente, ¿no? De energía que hay que consumir. Además, hay que tener en cuenta que el consumo de energía, de momento, está más o menos ligado al PIB. Reducir el consumo de energía supone, en parte, mejorar la eficiencia de los sistemas, que requiere inversión, pero también supone reducir el consumo de bienes y servicios, de productos. Entonces, aquí también tenemos que ver qué es lo básico, qué es lo que necesitamos y cómo lo tenemos que hacer. No es nada sencillo, pero es verdad que si cruzamos, y esto si queréis luego os enseño un par de gráficos que espero haber traído, me acabo de quedar así en blanco, creo que sí los he traído, si cruzamos el consumo de energía no con el PIB, que es lo que se utiliza normalmente, ¿no? Para saber cómo de bien va la sociedad, sino con indicadores reales de bienestar, como puede ser el índice de desarrollo humano, vamos a ver que hay un punto a partir del cual aumentar el consumo de energía no mejora, no aumenta la calidad de vida. Y por lo tanto ese puede ser un poco el entorno en el que nos podríamos mover. Eso está en torno a 2 TEPS por habitante. ¿Vale? Entonces, tanto en la comunidad autónoma vasca, en la CAF, como a nivel del Estado, hay posibilidad de rebajar el consumo todavía sin, manteniendo las condiciones de calidad de vida que tenemos en estos momentos. Bien, además de esto, siendo ese el dato genérico, está el sector transporte. Y en el sector transporte es verdad que
como os decía, no está muy claro en ese global que hay yo tengo una intuición de qué es lo que aparece ahí, pero de si es solo el transporte que tiene lugar en Irún o es también transporte de paso. A mí me da la impresión, por cómo describen la toma de datos, que sobre todo es el transporte local de Irún, porque al final lo que hacen es mirar de los proveedores locales cuánto consumo hay. Entonces miran las gasolineras que están en Irún para ver cuánta gasolina o diésel se está vendiendo. ¿Vale? Bien, en Irún hay un plan de movilidad urbana que en la parte del PEMUS, que en la parte de análisis es bastante completo. La parte de medidas, pues luego hablo de las medidas que se suelen poner, pero lo que vemos es que en la movilidad de Irún, el 55% de la movilidad son movimientos que tienen lugar dentro del municipio. Punto de partida y punto final es el propio municipio. Bien, esto lo primero que tendría que hacernos es decir, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Que cogemos el coche para ir hasta la panadería de debajo de casa. No. El 63% de la movilidad es a pie. Menos mal. ¿Vale? Y digo menos mal porque un porcentaje similar hay en Bilbao, pero ahí sí que no es a pie. O sea, hay ciudades que tienen una cantidad de transporte privado personal muy elevado interno. Y ahí sí que hay un problema grave. Aquí el problema real es que hay un 54% de la movilidad, que va, el 34% que es obligado para ir al trabajo y el 20% que es obligado para ir a estudiar, que nos da una idea de lo que os decía antes también. Hay un porcentaje muy elevado de gente que se tiene que mover para trabajar o para estudiar. Aquí es donde vemos que buena parte del consumo de energía lo hacemos fuera de Irún. ¿Vale? Hay una movilidad bastante grande, obligada, y además una parte importante de esa es hacia afuera del propio municipio, sobre todo la de trabajo. Entonces aquí es donde empezamos a ver que tenemos unas claves y que por detrás lo que está es lo último que viene ahí. ¿Cuál es el modelo y la configuración de ciudad, de municipio que tenemos? Es decir, Irún se plantea a futuro seguir siendo lo que evidentemente es, que es una ciudad dormitorio y de servicios, o Irún tiene un planteamiento distinto y quiere ser otro tipo de ciudad. Y eso nos va a dar, por un lado, una serie de planificaciones a futuro de qué es lo que queremos hacer, pero también, además de eso, de cuál es el planteamiento a futuro, cuál es la configuración urbana por la que vamos a optar. Vamos a optar por apostar por industria, aunque sea, yo que sé, industria tecnológica muy eficiente, pero en grandes polígonos a las afueras. ¿O vamos a ir a sistemas mucho más integrados en donde las movilidades se reduzcan? ¿Vamos a ir a un modelo, por ejemplo, de grandes supermercados en las afueras? ¿O vamos a fomentar el comercio local? Hay una serie de preguntas que son bastante abiertas y filosóficas y que, aunque no seamos conscientes, van a condicionar cuál es el nivel de consumo de energía de futuro y en qué se va a consumir esa energía. Bien, y aquí hay un problema que es evidente. A fecha de hoy, en industria no tanto, pero en sector residencial y servicios, ir a un sistema 100% renovables se puede conseguir, y bastante rápido. En industria quedan cosas que hacer, pero se pueden hacer, pero el sector de transporte es un sector que nos cuesta todavía mucho cambiar de la movilidad actual a una movilidad basada en energías renovables. No es nada sencillo, nos va a llevar muchas décadas y por lo tanto ahí también vamos a tener una serie de problemas para hacer ese planteamiento de ser soberanos energéticamente. Entonces es una pregunta bastante abierta, pero que por detrás además está esto que os decía, o sea, para el sector residencial y servicios, si os fijáis, y para industria, prácticamente todas las fuentes de energía nos sirven, pero si vamos al transporte, gasolina, gasóleo, y la electricidad, que está empezando a subir, pero que es muy lento. Y evidentemente lo que no podemos plantear es coger y decir, prohibimos ahora todos los coches de gasolina y a partir de mañana todos los coches son eléctricos. Porque eso, solo fabricar esos nuevos coches, haría que toda nuestra planificación energética se fuera al traste, inmediatamente. ¿Vale? Estamos hablando de sistemas que tardan en renovarse 10 años, más o menos, viene a ser la vida media en estos momentos, está en 11, me parece.
pero que supone también una transición bastante larga, ¿no? Y por lo tanto aquí hay un planteamiento bastante importante a ese nivel, ¿no? De cómo hacemos la transición. Bueno, en todo esto, una de las claves vitales y que a mucha gente se le olvida es el que queremos no solo ser soberanos energéticamente, no solo tener un consumo de energía que sea limpio, sino queremos que la energía sea un bien básico de primera necesidad y por lo tanto que sea una energía eminentemente social. Y esto lo que va a requerir es que este proceso tiene que contar sí o sí con la participación de la ciudadanía. Nos han dicho, por activa y por pasiva, que la energía es algo muy complejo, es algo que solo tiene que quedar en manos de los expertos y luego la coletilla que le suelen añadir por detrás es y además solo de mis expertos. ¿Vale? Bueno, pues eso es falso. Bien explicado, podemos entender desde la factura eléctrica hasta cómo funciona una nuclear. ¿Vale? Lo que pasa es que es un debate que de siempre se nos ha ocultado a la ciudadanía, porque hay unos intereses. Los intereses al final por parte de las empresas y evidentemente por parte de estos políticos que se mueven muy bien por las puertas giratorias, es que cada vez consumamos más para que estas empresas cada vez tengan más beneficios. Y si no tienen beneficios vía consumo, ya haremos cambios legislativos para que los tengan. ¿Vale? Entonces, desde ahí tenemos que crear procesos que sean verdaderamente participativos. Y cuando digo verdaderamente participativos, me refiero a eso, desde la primera coma y desde si la frase va a empezar por mayúscula o por minúscula, desde el inicio tiene que haber una participación ciudadana real en cómo queremos hacer este cambio de modelo. ¿Vale? Porque si no, vamos a seguir con el mismo problema anterior. Yo puedo hacer un plan maravilloso, pero mientras a la gente no sea consciente la gente de cómo consume la energía, buena parte, por ejemplo, de los ahorros de energía van a ser imposibles. ¿Vale? Y lo que también sabemos a fecha de hoy es que solo con cambios de hábitos podemos reducir el consumo de energía en un 10% sin ningún problema. Solo con cambio de hábitos. Entonces, tenemos que entrar ahí, ¿no? Incluso desde una perspectiva más, digamos, egoísta de que salga bien el plan. Cuando la gente es consciente de cómo consume y por qué consume, empieza a hacerse muchos planteamientos.